pabellón del país invitado de honor de la India, con la presentación de una novela contemporánea. Tengo entendido que hasta ahora lo que se ha estado presentando han sido más bien libros clásicos de literatura y textos que tienen que ver con otras disciplinas, como por ejemplo el yoga, este tipo de textos ya no exactamente literarios. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de conocer una novela de la literatura contemporánea, entendiendo contemporáneo como, digamos, el último medio siglo de lo que lleva este, porque es una novela que está escrita en 1973. Su autor, y me perdonen si lo pronuncio mal porque yo la verdad los nombres indios no me suenan muy bien, Rajakonda Vishwanatha Sastry, por suerte conocido por sus lectores como Ravi Sastry, que es mucho más fácil de decir, es uno de los narradores y teatristas más influyentes de la lengua telugu. Ustedes saben, se ha dicho varias veces en este pabellón, la India tiene 23 idiomas oficiales. Uno de esos 23 idiomas es el telugu. Y este es posiblemente el autor más importante, más reconocido en esa lengua. Una de sus obras de teatro, llamada Niham, fue tan importante que logró cambiar la ley sobre la violación a la mujer. La India, ustedes saben que la problemática de la mujer, la problemática de género es muy delicada. Tenía como ley que cuando una mujer denunciaba una violación, la mujer tenía que probar que había sido violada. A raíz de esa obra de teatro se cambió la ley y se puso a tono con la mayor parte del mundo, donde cuando una mujer denuncia una violación, el supuesto violador tiene que demostrar su inocencia. Fíjense que, aunque la diferencia parece que no es muy importante, ya no es la mujer la que tiene que demostrar que no está mintiendo, es el hombre acusado que tiene que probar que no cometió el delito, que es lo que sucede con todos los delitos del mundo. Este es, por tanto, un autor que tiene una gran sensibilidad hacia la problemática de la mujer y sus obras todas, sus novelas, sus cuentos, porque también tiene colecciones de cuentos, tienen que ver con la sociedad y con la desigualdad y la injusticia dentro de la sociedad india. Esta novela está considerada como una novela corta, la verdad es que no sé muy bien por qué, porque tiene 250 páginas, pero apareció en una colección de cuentos de él como una especie de noveleta, era el último de los cuentos. Y esos cuentos fueron escritos a propósito de un poeta muy famoso de la lengua telugu, que había escrito en uno de esos poemas que se podía hacer poesía de cualquier cosa, que hasta los elementos más banales, una mosca, la vida de un caballo, podían ser objeto de la literatura, o sea, podían convertirse en un tema para ser tratado literariamente. Una idea que para los occidentales es muy afín con el planteamiento de Chekhov, que se puede hacer un cuento de cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, pues Ravi Sastry hizo esta colección de cuentos donde dedicó un cuento a cada uno de los objetos, de las figuras, de los elementos que el poeta mencionaba como que eran susceptibles de hacer o de convertirse en temas literarios. Por eso esta novela se llama, tiene un título bien largo, La historia de Marini Mahalakshmi, más conocida como La vida del caballo, que es el elemento mencionado en el verso y que la novela, para ser sincero, no tiene la menor importancia, o Cuidado que vienen las vacas. Yo quería ponerle Cuidado que vienen las vacas nada más, pero la editorial no me dejó, porque según ellos había que respetar el título original. Debo decir que cuando me dieron el encargo de traducir esta novela, yo estuve muy renuente. Porque cuando uno le dicen que tiene que traducir una novela de 250 páginas en 3 semanas, es como para decir que no. Aunque se caiga la feria del libro, aunque haya graves problemas diplomáticos, ¿no? Pero yo tengo como máxima que uno nunca debe decir que no sin ver qué es lo que le están proponiendo. Por tanto, cuando me mandaron la novela, me la mandaron sin preguntarme si yo quería traducirla o no, que no me lo caso. Cuando la abrí y la empecé a leer, descubrí que era una buena novela, una excelente novela. Yo trabajé como una demente en esas 3 semanas
disfruté muchísimo ese trabajo. Por tanto, me duele mucho que tengamos tan poco público, porque realmente esta novela que se ha hecho en un tiempo récord, la editora, que fue también la derramadora y diseñadora, Teresa Mel, no nos puede acompañar aquí, que trabajó también en una semana, hizo el libro, el poligráfico se ha esmerado, por primera vez la impresión de todas las páginas es casi igual, casi idéntica, el papel es muy bueno, está plastificado. Sí, un libro precioso, de los pocos libros bonitos pasaron. Y un texto muy valioso, y es la primera vez que se traduce al español la obra de Realizar. Por tanto, es como decimos, una oportunidad privilegiada para los lectores cubanos que dispongan de este libro, y yo tengo el temor de que se pierda y esté entonces almacenado en la librería poniendo polvo y la gente no se entere de que es realmente una excelente historia. Alguien me decía, es cómica, y yo le decía, no es trágica, pero uno se ríe muchísimo con ella, porque realmente la historia es terriblemente trágica. Pero el autor tuvo la genialidad de adoptar el punto de vista ideal. Yo, que soy narradora, les puedo asegurar que lo más difícil cuando uno va a contar una historia es saber quién la va a contar y por qué. En esos dos detalles está el kit de todo. Después uno encuentra quién tiene que contar una novela y por qué tiene que contarla, lo demás sabe. Entonces, este señor decidió que la historia iba a ser contada por un hombre de las castas superiores, un hombre rico, que en la época contemporánea, preocupado por la manera en que la gente pobre y humilde de las castas inferiores está luchando por conseguir más derechos, hay personas abogando por ellas, hay una especie de movimiento social fuerte. Él decide escribir esta historia para la gente de su casa. Y el libro comienza advirtiendo que ninguna persona pobre puede leer este libro, que si lo lee será sujeto a sanción. Por tanto, él va a escribir para la gente de la casta superior, y todo el libro es una aleccionadora exhortación a no dejar que las castas inferiores tomen el poder, para ejemplificar los peligros que se corren si se deja que las castas inferiores se crean que tienen tantos derechos como los superiores. Él cuenta una historia que vivió de niño cuando todavía la India era colonia inglesa. Entonces, por supuesto, él va a evocar una escena de su niñez. El personaje tenía 13 años cuando ocurre lo que cuenta la novela. Y todo el relato está contado desde la ingenuidad del niño. Claro, el adulto que lo cuenta no es nada ingenuo, pero el relato tiene o intenta recrear esa ingenuidad de un niño mimado, hijo de gente muy rica, al que lo saca de quicio que su sirviente tenga la misma edad que él y haya nacido el mismo día que él, porque eso es como robarle a él parte de su importancia, ¿verdad? Entonces él, como se lo comenta a su madre, le dice, yo a mí, no sé, eso de que Guadazú haya nacido el mismo día que yo, y la madre le dice, el mismo día que tú naciste nacieron muchísimos pájaros, y nacieron ratones, y nacieron, eso ya no lo dice la madre, quiero decir, ese sentido. Y ninguno de ellos se compara con él. Y entonces él se siente de aquí. Imagínense un niño que es educado en esa conciencia de que él es un ser superior porque ha nacido en una familia de una casa superior. Y ese niño, pobre señor, me acaba de caer por una cabeza, no me quedé. Bueno, después de ese terrible accidente que yo acabo de presenciar, ustedes no. Ese niño hace un viaje invitado por su tío, entre comillas, que lo piensa adoptar, y su tío es un rey. Es decir, es un terrateniente, y en esas zonas, esa parte de la India, no, la India en ese momento era prácticamente feudal. Es decir, esos señores terratenientes gobernaban sus territorios, claro, todo lo gobernaban los ingleses, pero los ingleses fueron tan inteligentes como para dejarle a la clase alta sus fueros, sus posibilidades, y se movían cuando ya no quedaba más remedio.
que lo va a adoptar. Pero resulta que ese terrateniente se ha enamorado locamente años de una muchacha muy pobre y extraordinaria, Marie Mahalakshmi, que en realidad se llama Lakshayama, espero haberlo dicho bien. Es una persona extraordinaria. Es una mujer no solo de una belleza impactante, sino además es una mujer que el niño que la vio, es decir, ese adolescente que nos cuenta la novela, compara siempre con una montaña, con un elefante. La idea es que era una mujer alta y que para él eso resultó impresionante, ¿no? Pero una mujer muy fuerte. Además, la novela está contada en un tono de mitificación. Hay muchos hechos extraordinarios en la novela. Pero bueno, lo simpático del caso es que todo el tiempo él está explicando con mucha claridad, porque lo dice, como yo hablo para los míos, no tengo por qué engañar, no tengo por qué mejorar nada. Él escribe con toda crudeza, descarnadamente, sus criterios de la vida, que son los criterios que me han inculcado. Y va en la historia de esta mujer que la gente pobre empieza a llamar Marie Mahalakshmi porque ese es el nombre de una diosa. Ellos llegan a asumir a esa mujer como una diosa. Las grandes desventuras de Marie, o de Graciliano, para decirlo correctamente, que es el nombre de ella. 24ª Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba, 2015. Pero todo eso está contado por este, porque se va enterando de las cosas y que por supuesto tiene su punto de vista. Para su punto de vista, su tío, que es el autor intelectual material de todo eso, material de algunas cosas, intelectual de otras, es un ser comparable a un dios, es un hombre de una belleza, de unas cualidades, de una nobleza, de una generosidad, de una alma pura y de todo lo que se puede hacer. De manera que hay un agudo contraste entre lo que el lector recibe y lo que el lector entiende. Es una novela donde la ironía, donde la parodia, donde, digamos, el recurso de situarnos un espejo para que veamos el reflejo en el espejo es constante. Los personajes están muy bien desligados. Y la historia tiene muchísimos momentos muy divertidos, incluso los que son terriblemente espantosos. Están contados con ese mismo tono de gran tragedia griega, digamos, de presenciar un filme de esos así, de catastrofismo, ¿verdad? En ese tono, esa magnificación, que por extraño que parezca, aminora el efecto terrible que hubiera sido contar esa historia en un tono realista. Ahora bien, eso de que digan que es una noveleta, tal vez se deba a que la historia es un solo título. Cuando uno empieza a leer, eso no tiene capítulos, eso no tiene secciones, pero realmente es un solo hilo narrativo de principio a fin y todo ocurre en 2 días. Les aseguro que uno se lo ve, si puedo, de un tirón también, porque es muy, muy atractivo. Cuando yo hice la traducción, una de las cosas que me benefició mucho, por supuesto, es que la historia en Telugu había sido vertida al inglés. Y claro, había sido vertida al inglés por indios, es decir, por hablantes de Telugu. Por tanto, el inglés es su segunda lengua. Cuando uno traduce una segunda lengua, por regla general, es muy transparente porque tiene el mismo dominio que cuando es la lengua materna. De manera que el inglés de la novela era muy sencillo, para mí era muy fácil, yo pude avanzar muy rápido por el inglés. Pero la novela está llena de términos en Telugu. Y ahí sí, había un serio problema. Algunos eran definibles por contexto, otros ya no tanto. Es decir, yo podía saber que algo indicaba una prenda de ropa o indicaba algo de comer, pero no tenía la menor idea de cómo era la prenda de ropa ni cómo era la comida. Estaba diciendo. Tuve la suerte de que el embajador de la India en Cuba habla Telugu, o sea, tiene esa lengua como su lengua materna, de manera que pude consultar con él. Y gracias a su disponibilidad, a la manera en que él atendió todas mis consultas, conseguimos terminar el libro en 3 semanas, porque si no hubiera sido imposible. Entonces, ¿qué pasa?
también lo separa del texto. Y esta es una novela, te repito, primero es un texto de ficción, no es un ensayo académico donde es más fácil separarse del texto y volver, sino que además es toda una corriente narrativa que no para. Y entonces yo decidí hacer algo en la novela, en la versión en inglés, que estaba en algunos 2 o 3 casos que estaba hecho. Digo, bueno, me parece que esta es la mejor solución. Está entre corchetes, al lado de la palabra, está lo que es la palabra. Por supuesto, esto servía para cosas muy, digamos, muy fáciles de solucionar, como por ejemplo, vamos a olvidar la palabra, una cosa con un pantalón ancho, que la palabra dice pantalón ancho. Pero había otros casos en los que sí fue obligado a poner una nota. Porque, por ejemplo, está continuamente en el texto la palabra Kadar, porque se escribe KH, no sé si se pronuncia Kadar o Kadar. Y esa palabra sí había que dar una explicación porque la definición son las ropas. Kadar es la tela y nada a mano. Kadar es la ropa que se hace manualmente, o sea, un telar de la casa. Pero para los que conocen algo de historia de la India, una de la base de la campaña de Mahatma Gandhi, cuando él comienza el movimiento independentista, es decir, cuando él se propone realmente que hay que librarse del dominio inglés, está en hacer un boicot a la importación de tela que venía de Inglaterra. Porque el Imperio Británico impuso prácticamente el cultivo textiles en la India porque les convenía, pero cuando la revolución industrial tuvieron ellos fábricas textiles, industrias, entonces ya no les convenía, y entonces ya no les servía de nada que los indios estuvieran allí, que tuvieran este tipo de cultivos, y entonces inundaron la India con ropas hechas, con ropas con telas traídas de Inglaterra, y los indios se morían de agua, porque sus terrenos estaban afectados de eso, y ellos vivían de eso. Y eso provoca entonces el boicot a esa tela manufacturada que se importaba, ya que las personas que respaldaban ese movimiento independentista utilizaban ropas tejidas a mano en las casas de los telares. Entonces, como ustedes comprenderán, si nos poníamos cada ropa tejida a mano y omitíamos toda esta información, realmente el lector no iba a percibir por qué el narrador continuamente hablaba de los telares como gente grasienta, como gente sucia, como gente miserable, y luego explicaba que no, que sería al estar en contacto con su tío, que adoptó el movimiento, o sea, se hizo independentista, y lea la novela, vean por qué, que había 2 tipos de personas que usaban esas ropas: los grasientos, miserables y humildes, que la usaban normalmente, y la gente rica, que la usaba por razones políticas, pero que entonces lo que se tejía era seda. Eran ropas de una calidad muy superior y no con el color burro. Según él, la gente pobre usaba ropas color burro, color ácido, gris. Mientras que los ricos usaban ropas que eran amarillas, que eran blancas, que tenían poco color. En fin, la novela es realmente un fresco extraordinario de la vida en la India en los años 30. La acción, esto del rapto de la llama y de todo lo que sucede con su familia y de cómo ella termina revelándose cuando su hijo es secuestrado, ese hijo producto de esa violación, nos va a explicar de una manera muy diáfana, muy clara, muy ilustrativa, cómo funciona el sistema de cargas, cómo era la vida en la India, cómo eran las leyes, cómo eran las relaciones con los británicos, cómo funcionaban las comunidades, mucho de la religión. Ahí en la religión sí, déjenme decirles, yo lamentablemente no pude ponerme a hacer notas. Hay muchísimos dioses, hay muchísimas figuras históricas que están mencionadas en el texto con alusiones, pero si nos poníamos a hacer nota a todo eso, la novela no se iba a acabar. Es decir, ya hay un imperativo de lograr hacer la novela para que tenga la feria, y además esas figuras y esos dioses pues pueden ser encontrados en otro tipo de texto, incluso la persona que le interese es una acicate, es un incentivo para buscarla y aprender más sobre ella. Yo creo que tal como está, uno puede leerla perfectamente
puede disfrutarla, puede sufrirla, se ríe con ella, aprende de la India, se sorprende de cosas que están explicadas aquí que uno no imagina. Y realmente es una novela sumamente conmovedora, porque narra un drama humano muy duro, muy fuerte, y les repito, está contado no desde la víctima, sino desde el victimario, o desde una persona que pertenece a la casa de los victimarios y que trata de escarnecer todo el tiempo a las víctimas. Trata de presentarlas como seres abyectos, como seres que merecen su destino, lo cual genera este distanciamiento, esta manera de que el lector se horrorice y al mismo tiempo le divierte ver cómo este individuo razona. Y déjenme decir que son razonamientos muy lógicos. Es decir, tampoco Ravi Shankar cae en el error de presentar razonamientos que nosotros rechacemos por irracionales. No, hay toda una gran racionalidad. Esa es la filosofía de esas cartas. De manera que es una novela que nos presenta a la India desde las dos caras. La cara de los ricos, los poderosos, las castas superiores, y por el reflejo que nos dan esas castas inferiores, de las cuales nosotros, a pesar de ese reflejo, vamos a conocer el verdadero mundo. 24ª Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba, 2015.